Muy buenos días y bienvenidos una vez más a la playlist de El destino no se elige. Bueno, antes de nada, perdonad por haber estado ausente toda esta semana, pero he tenido los últimos exámenes de la universidad. Además, quería cambiarme de carrera y he tenido que estar haciendo todos los trámites para poder llevarlo a cabo. Y encima también ha sido mi cumpleaños, he tenido mucha gente aquí en casa, por eso no he podido subir vídeo en 10 días, pero ahora ya hemos vuelto y estamos a todo gas con esto, ¿no? Bueno, entonces en el último capítulo habíamos visto cómo Darío descubría en su casa, que en la casa de verano de su familia, que la familia era esclavista, que tenía esclavos para atender sus necesidades y cómo él pensaba liberar a esos esclavos. Y en este capítulo vamos a ver cómo era la vida de sus tíos y de su madre también en esa casa. Entonces, sin más dilación, vamos ya para ello. Capítulo 12. Vagabundo en mi pasado. Después de desayunar, y como ninguno de los dos tenía ánimo de seguir en la cama, más porque ya habían agotado todos los interrogantes que tenían el uno para el otro, Elías y Darío decidieron subir al viejo desván donde estaban casi todos los juguetes con los que su madre y sus tíos se habían entretenido de niños. Aunque ninguno de los dos jugaba ya con esos instrumentos que en otras ocasiones habían supuesto para ellos una fuente inagotable de entretenimiento, les daba igual hacer lo que fuera para matar el tiempo hasta la hora de la comida. Y como Alejandro estaría seguramente reprendiendo a los criados, no les daba ninguna gana acercarse a donde quiera que él estuviera. Además, en esa habitación polvorienta y llena de telarañas estaban los álbumes de fotos de la familia, y Darío se iba a ver las caras de sus abuelos, de sus bisabuelos y de toda la familia a la que no había conocido por el empeño de su padre en alejar una maldición que nunca se había concretado. Serían, por tanto, una fuente inagotable de la información que se le había negado toda su vida. Aunque en la casa de Sincelejo ya había visto fotos de su madre y de su hermano de niños, Darío estaba seguro de que las fotografías de los álbumes le proporcionarían una mejor perspectiva sobre cómo era la familia cuando sus abuelos estaban vivos. Por lo que le había contado su hermano, una vez que ambos cumplían años, sus abuelos buscaban organizar fiestas en las cuales invitaban no solo a gente relacionada con toda la familia, sino también a familias vecinas y a todo el que era alguien en la región. Tenía que existir por fuerza un testimonio gráfico de aquellas fiestas. Al desván se subía por una escalera de caracol tan larga que no parecía poderse llegar nunca a su núcleo. Elías le confesó que de niño solo pensar en subir esa escalera le daba náuseas. Darío lo entendía porque en su casa de Lima había que subir una escalera de las mismas características para poder llegar al despacho de su padre, y como en el despacho de su padre estaban todos los libros a los que Darío quería tener acceso, no le había quedado más remedio que sobreponerse a esas náuseas. Cuando estuvieron delante de la puerta del desván, que al estar entornada les dio a ambos la impresión de que la puerta del cuarto de las ratas, a Darío le dio un vuelco el corazón. Podría ser que allí encontrara lo que había venido a buscar, el testimonio por el que su padre había querido contrarrestar una maldición que en realidad ni siquiera existía. Un olor acre a telarañas, polvo y suciedad concentrada les dio la bienvenida, por lo que ambos dedujeron que aunque fuese parte integrante de la casa, el desván no se limpiaba muy a menudo. Es más, Darío se preguntó si los criados se aventuraban alguna vez allí arriba o si simplemente no lo limpiaban por orden de su tío o de alguno de sus primos, porque un paso urgente de plumero no le vendría mal a aquella habitación. El desván resultó ser también la única habitación de toda la casa en la que no había luz eléctrica. Por fortuna habían llevado una colmatoria encendida de la habitación, de modo que no les costó nada alumbrarse hasta llegar a las persianas corroídas por la mugre, llenas de polillas y chinches. Cuando Elías subió por fin las persianas y la luz inundó el espacio que segundos antes estaba a oscuras, lo primero que se le vino a la cabeza a Darío fue que la persona que hubiera sido propietaria de la casa debía sufrir un caso muy serio de algo que si no era el síndrome de Diógenes, al menos se le parecía mucho. Allí había de todo, pero quienquiera que lo hubiera almacenado tenía un sentido del orden que hubiera puesto de cabeza a varias de las existencias que su padre había contratado durante su servicio diplomático. La misma Flageoty habría tenido que tomarse una caja entera de valerianas antes de acometer la gran cantidad de limpieza que hubiera necesitado esa habitación. Sorteando una pila de cómics que habían debido pertenecer a su madre y sus tíos, Darío se acercó a un armario que por el aspecto que tenía debía estar lleno de polillas
y lo abrió tirando de un picaporte de plata. No porque pensara que ella había nada importante, sino que porque fue lo primero que lograron alcanzar sus manos entre todo el desastre polvoriento que llenaba la habitación. Mientras tanto, Elías estaba encargando como podía de desempolvar y lustrar un par de candelabros de plata que debían haber tenido su época de esplendor 30 años atrás. Darío supuso que esos candelabros debieron haber alumbrado la casa grande y que luego, para evitar que se los llevaran los empeñistas cuando la familia se sumió en la pobreza, Pueblo debía de haberlos llevado allí. No pintaban demasiado en aquel lugar, más bien desentonaban. En el armario estaban los trajes con los que sus tíos y su madre habían hecho la primera comunión, pero como nadie se había preocupado de meterlos en fundas para que las polillas no se cebaran en ellos, ahora el color se les había escapado y el vestido de su madre estaba reducido a delgados hilos de crepe blanco. Además de esos trajes, en el armario también había una colección de muñecas de porcelana, estas sí conservadas primordialmente porque la porcelana no podía ser corroída por los parásitos, y cada una llevaba una etiqueta que identificaba a su propietaria. La muñeca de su madre, la primera que buscó entre todo el revoltijo, era rubia y tenía los ojos azules, y además tenía su armario para la ropa y su propia casa. Sonrió y pensó que su madre debía de llamar a todas sus amigas cuando era pequeña, porque una casa de ese tamaño no era solo para una muñeca. Aunque claro, también podía ser que su abuelo fuera tan consentidor como Aristóteles de Onassis, que vestía las muñecas de su hija de Dior. Tal y como era su madre, sin embargo, a Darío le resultaba difícil creer que de niño hubiera sido malcriada en esto. No le impresionó que las muñecas se destinaran solo a las niñas, porque acto seguido, metiendo la mano hasta el fondo del armario, encontró una colección de soldaditos de plomo alemanes que identificó como material de juego preferido de sus tíos cuando eran pequeños. O más bien el único que tenían, porque según le habían contado su hermano, su abuelo no quería que sus hijos aprendieran a jugar al fútbol ni a construir castillos. Había sido también militar y los soldaditos de plomo constituían su idea de lo que para él debía ser un trabajo perfectamente organizado. Él no era partidario de los juguetes sexistas, pero se daba con perfecta cuenta de que en la época de su abuelo todavía no habían salido a la luz los colectivos que defendían la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es más, no empezaron a salir a la luz hasta los años 70, y eso era porque las mujeres empezaron a incorporarse en más al mundo del trabajo y a los estudios. Pero Darío no encontraba que jugar con muñecas fuera signo de debilidad, sino más bien de refinamiento. Sin ir más lejos, cuando era pequeño, Frau Gotti les había enseñado a Dieter el primer regalo que le habían hecho sus padres cuando ella era una niña, una muñeca de porcelana preciosa con su cuna, su armario para la ropa y su bañera. Y sin ir más lejos, cuando Dieter cómo él había jugado con Barbies. Darío no recordaba tardes más felices que las de su infancia jugando a bañar a las muñecas. Elías, concluida la operación de la limpieza de los candelabros de plata, se había arrodillado junto a él y también sacaba cosas de ese armario, consciente de que era el primer testimonio de la vida de sus mayores que podían ver abiertamente. Pese a que había un desorden considerable, a ninguno de los dos parecía importarle que el suelo se estuviera llenando de cosas inservibles porque cada una de esas cosas tenía su propia personal historia. Y esa historia era una brizna de la suya, porque sin esos juguetes no se había formado la personalidad de su madre y ella nunca habría conocido a su padre. No solo estaban las muñecas y los soldaditos, sino también las cuerdas que se usaban para saltar a la comba, los libros de cuentos que solían leer sus tíos antes de irse a la cama por las noches, y hasta los pósteres de actores famosos que coleccionaban su madre y sus tías, o las entradas a conciertos que se complementaban con camisetas firmadas, o cualquier tipo de baratijas de marketing como tazas y cucharillas para el té. A David le sorprendió saber que Pierce Brosnan tenía un lugar sagrado en los pensamientos adolescentes de su madre, porque cada uno de los pósteres estuvo encontrado con la letra M para distinguir que solo pertenecía a su madre, a la que al parecer no le gustaba que curiosearan en su ámbito privado. A él no le gustaba especialmente, más que nada porque sus películas tenían un tema repetitivo, sobre todo las de James Bond, pero su madre también había sido joven y no estaba en sus atribuciones como hijo y discutía sus gustos. También había pósteres de los actores que le debían haber gustado a su abuela cuando era joven, lo que quería decir que de verdad esa casa llevaba siendo suya desde hacía más de 100 años. Pero a David no le interesaba adivinar la historia de su familia por las películas, no las películas en sí mismas. Elías padre era un apasionado de las películas antiguas y Darío se había visto obligado a ver todas y cada una de ellas, de modo que reconoció sin problema alguno los carteles promocionales de Lanzarote, Quo El Príncipe Valiente, Rey de Reyes, El Amor en la Guerra y una de las películas que más miedo le había dado en su vida hasta que leyó Las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, Ben-Hur. Elías y él se rieron a carcajadas al encontrar un viejo póster de lo que el viento se llevó, porque una de sus frases favoritas era la que decía Escarlata O'Hara: Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
pese a que la película se había estrenado más de 70 años antes. Ahora Olivia de Havilland debería estar encerrada en un sanatorio, o al menos eso era lo que correspondía a una que estaba a punto de cumplir los 100 años. En el armario también estaban algunas cosas que su madre había usado de niña, no solo su ropa o sus muñecas, sino también las sábanas de la que había cosido para sus hermanas cuando éstas se separaran, e incluso el manto de cristal que llevaban en su bautizo. De repente, y sin previo aviso, cuando se descubrió el manto, Elías soltó un grito tan fuerte que Darío tuvo que tapar los oídos para que el sonido no se los trasara. Ayúdame a sacar esto, deprisa. No lo he visto nunca, pero me parece que hay algunas fotos donde se ve con esto. El manto de cristal que acababa de ver no era el que había llevado su madre, porque muy seguro ese manto ya había sido comido por los polillas años atrás, sino el que había llevado Elías en el suyo. En cada lado del manto estaban grabadas en batista las iniciales ESA y el escudo de su familia materna. Esto es, Darío se acordaba de que tenían un manto igual en casa en Alemania, el mismo que su padre usó para bautizarla en Lima. Lo único diferente eran las iniciales, pero la mano que había cosido las dos puntas era la misma. Es el mismo manto con el que me bautizaron a mí, dijo al fin con un hilo de voz, como si fuera totalmente incapaz de creérselo. Ambos hermanos se quedaron en silencio unos minutos tratando de asimilar lo que acababan de descubrir. No solo habían llevado las mismas vidas a miles de kilómetros de distancia desde el mismo día de sus nacimientos, sino que además los mantos de bautismo que habían llevado los habían tejido las mismas manos, las de su madre. Eso quería decir que desde un principio Milena había sabido, nunca se sabría si por ciencia impulsada o por el arte de un médico, que estaba embarazada de gemelos, y que se la había ocultado a Elías padre hasta el mismo momento del parto porque no quería que se realizara. ¿Sabes lo que esto significa? Le preguntó Darío Solomon unos minutos después. Nuestro padre nunca podía ocultar nuestros orígenes a ninguno de los dos, por mucho que lo intentara, porque este manto es un símbolo de que los dos sabíamos dónde estaba el otro, aunque se esforzaran a separarnos. ¿Y quién te dice que a él le gustaba que tú llevaras esto? Elías tiró del manto para echarlo en brazos. Estaba muy bien conservado, si bien había cogido polvo, mucho polvo, durante los 18 años que llevaba encerrado en el armario. El tú tenía no se sabía cuántos poquitos pegados, pero aparte de eso y del polvo, él estaba seguro de que si lo limpiaban quedaría como nuevo. Me lo dice el hecho de que lo tuvo expuesto en una vitrina en todas las casas por las que pasamos hasta que cumplí los 16, dijo Darío con una sonrisa pícara mientras cogía el manto y aspiraba con fuerza, como si el tul y la seda pudieran retener los olores durante décadas. Después lo bajó al sótano y ya no he vuelto a verlo. No tuvieron tiempo de decir más porque oyeron unas pisadas que hacían crujir los escalones de la escalera de caracol. Elías aguzó el oído y Darío hizo lo mismo porque temían que Alejandro estuviera subiendo y estaban seguros de que si los encontraban en el desván, les echaría de allí con cajas destempladas. Al instante pudieron reconocer las pisadas de Federico, que subía con pasos amplios y sin miedo, todo lo contrario de Alejandro, que siempre parecía ir con prisa y azancadas. Respiraron hondo. Federico era mucho más enrollado que Alejandro, pero con todo tenía un lazo con su hermano que no tenía nada que envidiarle al que ellos tenían entre ellos mismos, aunque no tan íntimo, por supuesto. De modo que estáis aquí, dijo el joven con una sonrisa de oreja a oreja, nada más trasponer el umbral de la puerta. Debí suponer que lo primero que querías hacer sería subir al desván, le dijo a Darío, que le miraba como si se le acabase de parecer un ángel. Alejandro os estoy buscando como agua de mayo para que vayáis a conocer los campos de caña de azúcar y café. Más vale que no le hagáis esperar. Dile a Alejandro que tenemos toda la semana por delante. No entiendo por qué tiene tanta prisa. Ellos están haciendo porque su primo les dijera qué o qué no tenían que hacer. Estamos inmersos en nuestro pasado y por nada del mundo vamos a permitir que él nos quite este placer. Dudo que me escuche si se lo digo, si será mi señor en todo lo que tiene que ver con vosotros. Federico se cogió de hombros, pero en vez de salir de la habitación se puso de rodillas en el suelo y empezó a mirar las cosas que había sacado del armario con una mirada despectiva y de añoranza. ¿Por qué Alejandro siempre parece tan amargado? Era una pregunta a la que Darío había tratado de encontrar respuesta desde que conoció a su primo. Parece como si siempre estuviera triste, como si no hubiera nada capaz de hacerle sonreír. Nunca fue el favorito de nadie, eso es lo que le pasa. Federico miró a su primo con unos ojos que querían decir qué quieres que te diga, y en ese momento Darío supo que se lo iba a contar todo aunque le costara. En casa siempre hablaba de Elías y de ti como lo de los herederos que el abuelo hubiera querido tener siempre. Incluso nuestro padre se callaba cuando vuestra madre abría la boca. Además, el hecho de que solo Elías estuviera autorizado a comer con los mayores, mientras que nosotros estábamos obligados a hacerlo en la cocina con los criados, le hizo saber desde siempre que él no era importante para la familia. El abuelo le trataba como una licencia como no había visto en toda mi vida. Pero no solo es eso, ¿verdad? Darío intuía que su primo, quizás por una lealtad inquebrantable hacia su hermano, no quería contárselo todo. Tiene algo que ver con el hecho de que yo había llegado, porque me pareció que pese a que parecía contento, no dejó de tener ese fondo en los ojos en toda la comida. Todo tiene que ver con vosotros, o al menos todo lo que él hace o deja de hacer. Federico se encogió de hombros y se sentó cruzando las piernas porque las rodillas estaban ya empezando a doler. Cuando Elías era un niño, Alejandro le gastaba bromas diciendo que su hermano del que tanto se hablaba en casa nunca iba a volver y que entonces él sería el hombre más rico de toda la región. Creo que alimentó tanto la esperanza de que nunca volvieras que llegó a creer que eso fue mentira. Y entonces apareciste tú, pero no en forma de telepatía, sino en carne y hueso. Y todo lo que había planeado se cayó por su propio peso como un castillo de naipes. Darío entendía cómo debía de sentirse su prima, pero eso no era óbice para que sintiera lo que le estaba haciendo no era justo.
En el mismo momento que Federico dijo que su hermano le había gastado bromas a Elías, diciendo que, dudando de que él fuera a regresar, un sentimiento de rabia y odio empezó a subirle por la garganta, y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no doblarse sobre sí mismo cuando una arcada le acudió a la boca. Es un verdadero sádico, son las primeras palabras que le salieron. Comprendo que nos tenga envidia porque vuestro padre nos haya hecho herederos universales de su fortuna, pero eso no tiene nada que ver para que se porte bien con nosotros. Federico miró a sus dos primos a los ojos y señaló de que todavía no viera lo que estaba intentando decirles de todas las maneras posibles e imposibles. Por un momento le pareció que también Elías, que había vivido toda su vida junto a su familia materna, era un extraño que acababa de llegar. ¿Cómo explicarles a ellos, al menos sin hacerles daño, todo lo que su hermano le había confiado por las noches cuando nadie les veía? ¿Cómo hablarles de las clases de grandeza que se habían escondido en el plumazo, de las mentiras que había contado a sus amigos? ¿Cómo explicarles las casi millonarias deudas que había contraído con los empeñistas? Lo que os estoy intentando decir es que no pierda de vista a Alejandro Carlos haciendo la vida imposible de todas las maneras que se le ocurran, dijo Federico derrotado porque no sabía cómo decirlo más claro. Os leo aquí para que veáis que fuera de casa, fuera de la influencia de nuestro padre, que él es el amo, como todos le tienen miedo, aquí se siente como si fuera el rey, y no permitir que vosotros os metáis en sus asuntos. No puede obligarnos a que nos marchemos. Elías habló por primera vez con una voz tan siniestra que por un momento tanto Federico como Darío pensaron que era un villano como los de las películas. No puede obligar a Darío a marcharse cuando apenas hace una semana que está en Colombia y 2 días que ha conocido a toda su familia. Alejandro puede obligar a todo el mundo a que haga lo que quiera siempre que no esté en casa, y os aseguro que prolongarán nuestra estancia sin que haya pasado más tiempo de lo humanamente soportable. Federico ya no sabía qué más decirles para que se marcharan una vez, más para salvar sus vidas que porque a él le molestaran. Os digo por vuestro bien que lo mejor sería que volvierais a Europa y os olvidáis de regresar a Colombia en un buen tiempo. Además, estoy seguro de que vuestro padre querrá hablar con el hijo al que abandonó, y si queréis meteros en el escenario, habrá gente de la que tendréis que despediros. Pero sobre todo no volváis aquí hasta que no hayan pasado por lo menos 4 meses. Darío se quedó en silencio. Era verdad que Alejandro podía hacerle la vida imposible si se lo proponía. Solo tenía que recordar el miedo del criado cuando le dijo que tenía que irse porque si no, el señorito Alejandro le echaría la bronca. Pero si era por eso por lo que les odiaba, ¿no había oído que tanto él como su hermano tenían intención de ordenarse sacerdotes? Al ser así, el heredero universal de todos los bienes de su padre pasaría a ser él. Y así se lo explicó a Federico. El problema es que nuestro padre ha dicho que si vosotros no heredáis, todo lo que en otro caso sería para nosotros será donado al gobierno colombiano. Federico no entendía por qué sus primos se aferraban a clavos ardiendo para quedarse. Si en Europa llevarían una vida mejor. Alejandro no puede soportar el hecho de verse sin nada si vosotros no heredáis. Y por eso se está haciendo la corte también. Si nuestro padre ve que se lleva bien con vosotros, quizá cambie de opinión y retoque el testamento. No tiene que hacer punto ante mí. Elías miró a su primo de forma despectiva y escupió al suelo. Llevo viviendo con él desde que los dos apenas levantábamos un palmo del suelo y nunca tuvo una palabra de agradecimiento por nada de lo que hice. Sea lo que sea, tenéis que iros inmediatamente. Coged el coche y marchaos antes de que os vea. Es lo que Federico que una artimaña para que su hermano no se le perdiera su vida, les van a mirar. Ya he avisado a vuestra madre y está de acuerdo en que regreséis a Europa. Ella os acompañará. Mamá se está muriendo, pedazo de animal. Explotaron a la vez los dos hermanos. ¿Cómo es posible que podamos llevarla a Europa en su estado? ¿Y si se muere en el avión y nos hacen volver a Colombia nada más aterrizar porque no puede ser enterrada en Europa? Que yo sepa, 3 de nuestros tíos son médicos, y si se lo pedís certificarán que está en condiciones de viajar. Para Federico todo estaba más claro que el agua. ¿Cuál era la leche que tenía que hacer que sus primos salieran sanos y salvos del país? De hecho, de no ser porque le da algo de fiebre todos los días, podríais decir que está perfectamente, sobre todo porque no importa que alguien viaje con fiebre. Su pasaporte está en regla y no necesitáis esto. No estarás intentando que nos vayamos porque tú también tienes algún interés oculto. Darío ha conocido a muchos jovistas y revistas de supervivencia por el mundo, pero no estaba seguro de que su primo también era así. Federico se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y le puso las manos en los hombros, volviéndose a agachar hasta que tuvo sus ojos frente a los de Darío. El joven, que ha aprendido desde muy pequeño a distinguir las emociones, pudo ver en ellos muchas cosas: amor, odio, pena, tristeza, rabia. Mirándome a los ojos, dime si ves que estoy intentando que te vayas porque quiero quitarte lo que es tuyo. Federico tenía lágrimas en los ojos y con ellas mojaba el cuello de la camisa de Darío. Estoy tratando de hacer que tu vida sea lo más larga posible, aunque si te quedas aquí mucho más tiempo, Alejandro encontrará la manera de hacer que desees no haber nacido. Somos muy duros de pelar, me parece. Sepa con un Elías que no parece prestar atención a la mirada de consternación de su primo. Que intente hacerme la vida imposible y ya veremos cómo le va. ¿Tantas ganas tienes de perder tu vida? Le reprochó Federico, que le cogió del hombro y le apretó tanto hasta que Darío sintió el dolor. Alejandro pudo hacer que los dos os deporten con tanta facilidad como si fuera un parte médico. Más os vale que os vayáis por vuestro propio pie o puede que no viváis lo suficiente como para ver a vuestro padre de nuevo. De acuerdo. Darío abrió las manos como pidiendo tregua y cogió a su hermano del brazo, alzándole del suelo tan ligeramente como una pluma. Nos has convencido. Nos iremos a Europa esta misma noche, tan pronto como volvamos a Bogotá y recojamos a mamá. No creo que haya problema en conseguir una plaza
Idos ya si no queréis que os encuentre, gritó Federico, que con esas voces parecía un indio más genuino que aquellos a los que Darío había conocido en la reserva brasileña. No he podido distraerle por más tiempo, pero imagino que ya dará poco a su vida. Le di un abrazo desganado a cada uno, les echó la mano y acto seguido los dos hermanos salieron del desván y corrieron por la larga escalera de caracol hasta que estuvieron en la puerta de la casa. Por precaución, habían aparcado el coche justo enfrente, así que no les resultó nada difícil llegar hasta él, montarse y que Elías arrancara. Mientras el coche rebasaba los límites de la finca, por los criados no habían tomado la precaución de cerrar la verja de hierro, a Darío le pareció oír los gritos de Alejandro que corría tras ellos tan rápido como se lo permitían sus piernas. Por fortuna, Elías se había ocupado de cerrar la verja, por lo cual su primo se dio de bruces con las grandes barras de hierro. No es así como yo me imaginaba mi visita a Colombia, la verdad, pensó el joven mientras su hermano conducía todo lo deprisa que podía para alejarse de la gente y de los gritos salvajes de Alejandro, que más parecía querer pellejar una bestia que alcanzarles a ellos. Pero ¿qué se puede hacer con alguien que piensa que se lo han quitado todo? Mejor regresar a un ambiente que conozco mejor, donde puedo trabajar sin que nadie me diga nada y sobre todo por el que puedo moverme casi con los ojos cerrados. A la mañana siguiente, después de hacer un rato a prisa en la casa grande de Cincelejo, los gemelos y su madre continuaron camino hacia Bogotá sin apenas descansar, ya que su tío Gustavo, que estaba al punto de las intenciones de su hijo, corroboró las instrucciones de Federico, de salir del país lo más deprisa que pudieran. Cuando aquella noche los tres tomaron el avión hacia Madrid, primera etapa de un regreso a Europa que se antojaba cuanto menos problemático, Darío solo pensaba en cómo se iba a tomar su padre el hecho de verla aparecer en la puerta de la casa de Frankfurt, no ya con su hermano, sino también con su madre. Y mientras Milena dormía, él rezó al Señor de los Milagros y a todos los santos de los que se acordó para que su padre no la echara con cajas destempladas de la casa.